Al salir a tirar la basura, vi a mi suegra rociar casi medio bote de un líquido blanquecino en la rejilla de ventilación del climatizador de mi coche. No armé un escándalo, simplemente mentí diciendo que el coche estaba en el taller para una revisión y dejé que mi marido lo condujera para ir a recoger a su jefe. Era una mañana de fin de semana. El sol se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando largas vetas doradas en el suelo de madera. Me desperté muy temprano, yaciendo de lado para observar a mi marido. Javier todavía dormía, respirando a un ritmo constante. Su rostro en ese momento era tan apacible que si alguien me hubiera dicho que en solo un instante esa serenidad se convertiría en un cuchillo helado, me habría reído y dicho que era imposible. Llevábamos 5 años casados y todos me decían que tenía mucha suerte. Un marido educado, de voz suave, elegante fuera de casa, y que al llegar sabía abrazar a su esposa, preguntarle si estaba cansada, y prometerle que él se encargaría de todo. Mi suegra, Isabel, era aún más encantadora. Cada mañana venía a casa temprano, preparaba sopa de pescado, cocinaba caldos, arreglaba las flores y limpiaba la cocina. Yo solía conmoverme, pensando en lo afortunada que era por ser querida como una hija. Hasta esa misma mañana, cuando salí al patio con la bolsa de la basura, el aire era fresco. Olía a hierba húmeda por el rocío, una paz extraña. Mi casa está en una urbanización de chalets adosados, con mucha vegetación, y delante del garaje hay unos setos bajos de tuyas. Rodeé la casa por el pequeño sendero habitual para llegar a los contenedores de reciclaje. Justo al llegar, por el rabillo del ojo, vi una figura de pie junto a mi coche. Era Isabel. Estaba de pie muy cerca del capó, sosteniendo un pequeño bote plateado en la mano. Miró a su alrededor y luego apuntó la boquilla directamente a la rejilla de ventilación del climatizador del lado del conductor. Se oyó un sutil silbido y un líquido blanco y fino como la niebla se pulverizó hacia el interior. Me quedé paralizada, como si alguien me hubiera clavado los pies a las baldosas. Retrocedí medio paso y me escondí tras los setos, conteniendo la respiración. Lo hizo muy rápido y con mucho sigilo. Después de rociar un rato, se pasó al lado del copiloto. Roció unas cuantas veces más y luego agitó el bote como si temiera que no fuera suficiente. Cuando el bote estuvo casi vacío, se lo guardó apresuradamente en el bolsillo del delantal y sacó un paño para limpiar el capó, como si solo estuviera ayudando a su nuera a mantener el coche limpio. Cuando terminó, se enderezó, su rostro recuperó la sonrisa amable de siempre, y volvió a entrar en casa. Yo me quedé allí, inmóvil, aturdida. En mi cabeza, las preguntas se agolpaban. ¿Qué era esa sustancia? ¿Por qué la roció en la ventilación del climatizador? ¿Y por qué tenía que hacerlo a escondidas? Tragué saliva con dificultad y continué mi camino con la bolsa de la basura como si no hubiera visto nada. Después de tirar la basura, volví a casa con la mayor normalidad posible. Cada paso que daba resonaba como un martillazo en mi corazón. Apenas entré, Isabel ya estaba en la cocina, sonriendo alegremente. Ah, ya has vuelto. Ven a desayunar. He preparado sopa de pescado, te encanta. Hablaba con naturalidad. Su mirada era tierna, como la de una madre devota. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, juro que le habría dado las gracias efusivamente. Me senté a la mesa. El cuenco de sopa todavía humeaba. Removí con la cuchara. El sonido de la porcelana contra el cuenco era agudo y claro. Por dentro sentía un frío glacial. El calor que tenía delante se convirtió de repente en una barrera. Isabel preguntó, como si nada. ¿Vas a salir hoy? Hace un día precioso. Sal a que te dé el aire. Levanté la vista y sonreí lo justo. Sí. He quedado con una amiga para tomar un café. Y por la tarde seguramente pase por el supermercado. Ella asintió, y un destello fugaz brilló en sus ojos. Tan rápido que si no hubiera estado con los nervios a flor de piel, lo habría pasado por alto. Claro, la gente joven tiene que salir y moverse. Justo en ese momento, Javier bajó las escaleras, bostezando. Llevaba ropa de casa, pero seguía viéndose apuesto. Al verme, se inclinó y me dio un beso en la frente, como de costumbre. Vaya, qué temprano te has levantado. Le correspondí con una sonrisa. Pero por dentro, una oleada de náuseas me subió por la garganta. Ese beso de repente se sentía falso. Javier se sentó, cogió una galleta y de pronto se dio una palmada en la frente como si acabara de recordar algo. Maldita sea, hoy tengo que recoger a mi jefe. Y dejé el coche en el taller anoche. ¿Y ahora qué hago? Isabel intervino al instante, su voz con el tono de preocupación perfecto. Recoger al jefe es importante. Llegar tarde sería un desastre. Y si pides un taxi, con el tráfico que hay, ¿cómo vas a llegar a tiempo? Javier se giró hacia mí, con una mirada entre suplicante y ansiosa. Cariño, ¿me dejas tu coche? Solo será un momento.
Voy y vuelvo enseguida. En ese instante, la imagen de Isabel rociando a escondidas esa sustancia blanca en la ventilación del coche se repitió en mi mente como una película a cámara rápida. Lo entendí todo. Si le daba el coche, la persona al volante inhalaría esa sustancia. Mi cuerpo se quedó helado, pero mi rostro permaneció impasible. Dejé la cuchara, me limpié delicadamente la comisura de los labios con una servilleta y saqué el llavero del coche, dejándolo sobre la mesa con un suave clic. Con la voz más dulce que pude dije: «Coge mi coche, no hagas esperar a tu jefe». Los ojos de Javier se iluminaron, demasiado, como alguien que encuentra justo lo que buscaba. Incluso fingió ser considerado. «Pero por la tarde lo necesitas». Sonreí. «No te preocupes, mi amiga pasará a recogerme. Lo tuyo es importante». Isabel me miró. Su sonrisa se ensanchó, como si acabara de quitarse un peso de encima. Mi nuera es la más sensata. Javier cogió las llaves, se levantó, me dio un beso en la mejilla y prometió: «Esta noche te traigo un regalo». Yo solo asentí. Oí a Isabel decirle desde la puerta que condujera con cuidado. Oí la puerta abrirse y luego el motor del coche arrancar en el garaje. Ese sonido familiar que normalmente me tranquilizaba, ahora sonaba como el rugido de una bestia preparándose para la caza. Isabel también salió deprisa con la excusa de ir al mercado. Me quedé sola en casa. Me senté a mirar cómo el cuenco de sopa se enfriaba gradualmente. El vapor se disipó, dejando solo un ligero olor a pescado y un sabor amargo en la garganta, como si acabara de tragar un trozo de barro. No lloré, tampoco corrí a arrebatarle las llaves. Lo que más me asustaba no era la muerte, sino el hecho de que las personas más cercanas a mí pudieran llevarme tranquilamente a la muerte, de la misma manera que se barre el patio o se saca la basura. Me quedé quieta, mirando el tic-tac del reloj de pared. Cada movimiento de las manecillas era como un golpe en mi corazón. Casi una hora después, mi teléfono vibró. No era una llamada, sino una notificación en la aplicación de noticias locales. Cogí el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente. El titular me golpeó directamente en los ojos. Grave accidente en el puente principal. Un deportivo blanco se precipita al río. En el interior, un hombre y una mujer fueron rescatados en estado de pánico. Hice clic en la foto del lugar del accidente. Era mi coche blanco, la parte delantera destrozada, medio cuerpo sumergido en el agua, rodeado de cuerdas de rescate. Sentí la sangre rugir en mis oídos. Debajo, una pequeña línea hizo que todo se volviera negro. Testigos afirman que los dos ocupantes del vehículo llevaban la ropa en desorden. Justo en ese momento, un número desconocido me llamó. Antes de que pudiera contestar, entró otra llamada. Era Javier. Respiré hondo, recordándome a mí misma que debía mantener la calma, y contesté. La voz de Javier sonó ronca y tensa, como si estuviera asustado, furioso y fuera de control. «Elena, ¿qué le pasa a tu coche?» De repente, en el puente, he perdido el control. Los frenos no respondían. El volante se ha puesto rígido. «Casi nos matamos». Cambié mi tono al instante, mostrándome asustada y temblorosa, interpretando el papel de una esposa que no sabe nada. «Cielo santo, ¿estás bien? ¿Dónde estás? ¿Y tu jefe? ¿Dónde está tu jefe?» Él guardó silencio un momento y luego bajó la voz, como si quisiera evitar el tema. «Sofía está más grave, está en urgencias». Un grito agudo resonó a mi espalda. Me di la vuelta. Isabel había vuelto sin que me diera cuenta. Estaba de pie en la puerta, inmóvil. La bolsa de la compra cayó al suelo con un golpe sordo. Su rostro estaba pálido como la cera, sus ojos abiertos de par en par como si alguien la hubiera abofeteado. Supe que había oído el nombre de Sofía y había leído lo de la ropa en desorden en la noticia que yo tenía abierta. La miré a ella, luego a la pantalla del teléfono, y en ese instante comprendí que la trampa que habían tendido para mí se había vuelto contra ellos. Pero en ese mismo momento entendí algo aún más aterrador. Si se habían atrevido a llegar tan lejos, no se detendrían tan fácilmente. Apreté el teléfono, mi voz se quebró como si estuviera a punto de llorar. «Javier, explícame por qué ibas con Sofía en mi coche y por qué mamá me está mirando de esa manera». Isabel temblaba de pies a cabeza. Al otro lado de la línea, Javier se quedó en silencio. Un silencio que se alargó como una soga. Sostenía el teléfono con la mano helada, como si acabara de tocar un trozo de metal dejado a la intemperie. Al otro lado de la línea, Javier seguía en silencio. No era el silencio de una mala conexión, sino el de alguien que busca una salida, asustado y calculador a la vez, queriendo negar pero sabiendo que era inútil. A mi espalda, Isabel permanecía como una estatua, con los ojos desorbitados, los labios moviéndose sin emitir sonido. La bolsa de la compra se había caído, y unos tomates rodaron por el suelo, golpeando la pata de la mesa con un sonido seco que para mí fue como un martillazo. Tragué saliva, esforzándome por mantener la voz de una esposa angustiada que todavía confía en su marido.
Habla, te estoy escuchando. Pronuncié cada palabra suavemente, pero por dentro cada una de ellas ardía. Javier respiró hondo y luego dijo bruscamente: Elena, no es lo que piensas. En ese momento, solo me venía de camino llevar a Sofía. Ella vive cerca. Me eché a reír, pero mi risa sonó seca como madera podrida. ¿De camino? Dijiste que ibas a recoger a tu jefe. Si te venía de camino, ¿por qué no me lo dijiste esta mañana? ¿Por qué cuando te pregunté por tu jefe dudaste? Respiré hondo, forzando un poco la voz, lo suficiente para sonar como una esposa dolida, no como una que lo sabe todo. Y explícame por qué el periódico dice que llevabais la ropa en desorden. Al otro lado, fue como si alguien estuviera estrangulando a Javier. Después de un largo rato, dijo con voz alterada: ¿Estás en casa? No. No hagas caso a esa prensa sensacionalista, dicen tonterías. Miré de reojo a Isabel. Seguía allí, con los ojos fijos en mí. Me di cuenta de algo. No temía por mi dolor, temía ser descubierta. Que su plan saliera a la luz, que su hijo quedara en evidencia. Temía por su sustento, su reputación, su dinero. Lo temía todo, excepto a su nuera. Me di la vuelta y di unos pasos para que no me oyera con claridad, pero lo suficientemente cerca para ver cómo su rostro cambiaba de color con cada segundo. Javier, dije, bajando la voz como si contuviera el llanto. Solo necesito que respondas una cosa. ¿En calidad de qué ibas con Sofía? Javier habló deprisa, como huyendo. Elena, cálmate. Estoy en el hospital. La policía me está interrogando. Te lo explicaré después. Ven aquí. No te quedes sola en casa. ¿Me oyes? Al oír eso, un escalofrío me recorrió la espalda. No era porque se preocupara por mí, sino porque quería sacarme de casa, llevarme a un lugar donde él e Isabel pudieran controlar mis palabras. El hospital, la policía, la multitud, una palabra desafortunada, una frase que no siguiera su guión, y todo saldría a la luz. Entendí que su ven aquí no era una esposa, estoy asustado, sino un ven aquí para que te dirija. Forcé una voz quebrada, el tono perfecto de una esposa dócil. Iré, pero antes dime la verdad, ¿le pasaba algo al coche? Yo siempre lo he conducido sin problemas. Javier volvió a guardar silencio. Oí a lo lejos la sirena de una ambulancia, el murmullo de la gente y la voz de alguien que preguntaba: ¿Qué relación tienen ustedes? ¿Tienen la documentación? Javier pareció sobresaltarse, y su voz se volvió irritable de repente. Elena, deja de preguntar. Simplemente ven. Ya hablaremos cuando llegues. Colgué. Me quedé quieta. Hay momentos en los que sabes que si dices una palabra más, caerás en su juego. Me di la vuelta. Isabel se había acercado unos pasos. Sus manos temblorosas parecían querer arrebatarme el teléfono. ¿Qué? ¿Qué le has dicho? Preguntó. Su voz ya no era dulce, sino un siseo seco y áspero. ¿Qué le has dicho a Javier? La miré, conteniendo la rabia. Si estallaba ahora, sabría que la había visto. Tenía que ser suave como el algodón por fuera, pero dura como la roca por dentro. Respiré hondo, fingiendo sollozar. Javier dice que el coche perdió el control, que iba con una chica llamada Sofía que está grave. No. No entiendo qué está pasando, mamá. Isabel palideció aún más. ¿Sofía? ¿Qué Sofía? Preguntó, presionando. Luego, como si recordara que se estaba delatando, forzó una sonrisa torcida. Ah, seguro que es una compañera de trabajo. A veces los hombres, por cortesía, llevan a alguien. La miré directamente a los ojos. ¿De verdad cree que eso tiene sentido, mamá? Por cortesía, cuando las noticias dicen lo que dicen, no dije que había rociado nada, solo la empujé contra el muro que ella misma había construido. Isabel se quedó sin palabras. Se agachó a recoger la bolsa. Sus manos temblaban tanto que se le cayó un huevo, y la yema se derramó por el suelo. Miró la mancha amarilla. Sus ojos se enrojecieron y de repente se echó a llorar. Lloraba a gritos, como si fuera la víctima, como si a ella le hubieran hecho daño. «Dios mío, he sido buena toda mi vida, ¿por qué le pasa esto a mi familia?», gritó, y luego se giró hacia mí, su tono ahora acusador. «¿Has hablado con la policía? No vayas a decir tonterías. Eres su mujer, tienes que protegerlo. Una mujer de la casa debe saber guardar silencio, proteger la fortuna de la familia». La frase guardar silencio, proteger la fortuna me cayó como una bofetada. Entendí que me estaba advirtiendo, diciéndome que me callara, que tragara, que cargara con la culpa, porque si yo hablaba, su hijo se hundiría, y ella también. Fingí estar asustada y me acerqué a sostenerla. «Mamá, cálmese. No me atrevería a decir nada, si ni siquiera sé lo que ha pasado». Lo dije, pero por dentro sentía un frío de pozo. Recordé cómo esa mañana había mirado a su alrededor antes de rociar la sustancia blanca.
Recordé el destello de satisfacción en sus ojos cuando le di las llaves. Lo recordé todo. Isabel me agarró la mano con fuerza. Sus uñas se clavaron en mi piel, haciéndome daño. Elena dijo, su voz baja, como si vertiera veneno. Escúchame. Ahora vas al hospital y solo dices una cosa. Que el coche acababa de pasar la revisión, que estaba perfectamente, que el accidente fue mala suerte. ¿Entendido? Levanté la vista hacia ella. Mis ojos debían de estar rojos por contener las lágrimas. Asentí. Sí, mamá, lo he entendido. Asentí para que se tranquilizara. Pero en mi cabeza, grabé cada palabra que acababa de ordenarme. Era como una soga que ella misma se estaba poniendo al cuello. Subí a mi habitación a cambiarme. Elegí una camisa blanca y unos pantalones oscuros, intentando parecer arreglada pero no demasiado producida. Quería que cualquiera que me viera pensara que era la esposa, la que estaba en shock, no la que iba a montar una escena de celos. Era una disciplina que había aprendido desde pequeña. Aunque la vida se derrumbara, una debía mantener la compostura, no para que la gente te elogiara, sino para no despreciarte a ti misma. Antes de salir, entré en el garage. Me paré junto al otro coche de la casa, mirando el espacio vacío donde solía estar aparcado el coche blanco. Cerré los ojos e imaginé de nuevo el sutil silbido, la fina niebla blanca entrando. No tenía el bote, no tenía pruebas, pero tenía mis ojos. Y tenía algo más valioso. La calma. Cogí el teléfono. No llamé a Javier. Llamé a la única persona que mi padre me dijo una vez. Si tienes problemas, llama a Antonio. Antonio era el abogado de la familia, el que había ayudado a mi padre con varios contratos. Marqué el número, con la palma de la mano sudorosa. Sonó 2 veces y contestó. Elena, me mordí el labio y hablé rápido pero con claridad. Antonio, tengo un problema. Escúchame, por favor. Y dime qué tengo que hacer. Sospecho que alguien ha manipulado mi coche esta mañana. Al otro lado de la línea, Antonio guardó silencio unos segundos, y luego su voz se volvió más lenta, muy segura. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? Estoy en casa, a punto de ir al hospital. Escúchame, dijo Antonio. Cada palabra era como un clavo. Ve al hospital, pero recuerda bien. No admitas ninguna culpa. No firmes nada. No digas cosas sin pensar. Si la policía te pregunta, responde solo la verdad que conoces, y observa quién está nervioso, quién te presiona, quién te dice lo que tienes que decir. Recuérdalo todo. En cuanto a la manipulación del coche, como no tienes pruebas, no lo digas directamente, pero mantente alerta. Iré para allá. Exhalé como si acabara de agarrarme a un poste en medio de una corriente. De acuerdo, lo entiendo. Colgué y bajé. Isabel ya esperaba en la puerta, su rostro todavía hinchado por el llanto, pero sus ojos me escrutaban, afilados como cuchillos. Vamos, hija, dijo, su voz de nuevo suave, actuando. Asentí y salí. La puerta de casa se cerró a mi espalda con un clic. En ese instante, sentí que mi vida también acababa de cerrar una vieja puerta, la puerta de la confianza, de la calidez, de las sopas de pescado que creía que eran puro afecto. Y frente a mí se abría un largo y oscuro pasillo por el que tendría que caminar con mis propios pies. De camino al hospital, no miré mucho por la ventanilla, solo observaba la pantalla del teléfono, donde las noticias se extendían rápidamente. La marca del coche, el color, el puente, el tramo del río, todo era correcto. La gente decía de todo, pero ya no me importaba el qué dirán. Solo temía una cosa. Si hoy no mantenía la cabeza fría, perdería la vida y el honor, y mi padre se derrumbaría. El coche paró frente a la entrada del hospital. Bajé. Mis piernas temblaban un poco. El sonido de las sirenas, las voces de la gente, el correr de los zapatos sobre el suelo frío, todo se mezclaba en un caos sonoro. Mientras caminaba me repetía a mí misma, Elena, mantente firme, porque a partir de ahora, si caes una sola vez, te pisotearán hasta el final. Entré en la zona de urgencias, envuelta en el fuerte olor a desinfectante. Un olor familiar y extraño a la vez, como si con solo respirar hondo, el alma también se limpiara, dejándola desnuda. El pasillo estaba abarrotado, familiares de pacientes de pie y sentados por todas partes, todos con rostros tensos, solo diferenciados por el tipo de preocupación. Caminaba entre esa multitud sintiendo que nadaba a contracorriente. Cada paso un poco más pesado. Javier estaba cerca del mostrador de admisión, con la camisa arrugada, el pelo revuelto y un pequeño rasguño en la frente cubierto con una tirita. Al verme se quedó inmóvil un instante y luego se acercó rápidamente a cogerme la mano. Ese gesto, si hubiera sido ayer, quizás me habría parecido cálido, pero en ese momento se sentía frío, como una costumbre ensayada. Elena, ya has llegado, dijo, con la voz grave, intentando parecer cansado y preocupado. Estaba tan preocupado por ti.
Lo miré a los ojos. Había miedo, cansancio, confusión, pero ni un ápice de remordimiento. Retiré mi mano suavemente, no de forma brusca, lo suficiente para que no tuviera excusa para armar un escándalo. He leído las noticias, dije en voz baja. ¿Dónde está Sofía? Javier miró rápidamente hacia el final del pasillo, donde una puerta de urgencias estaba cerrada. Ahí dentro. Los médicos la están atendiendo. Asentí y me giré para mirar a Isabel. Estaba detrás de Javier, con las manos entrelazadas, murmurando como si estuviera rezando. Al ver que la miraba, se adelantó de inmediato y volvió a cogerme la mano. Esta vez con más fuerza. Nuera, no te asustes, todo pasará. Mamá está aquí. No retiré la mano. La dejé quieta para sentir claramente la presión de sus dedos, como un recordatorio silencioso. No me traiciones. Bajé la cabeza. Mi voz temblaba lo justo. Estoy preocupada por Javier y por Sofía. Isabel soltó un suspiro de alivio, como si acabara de superar un peligro. Lo vi claramente. Resulta que, para ella, yo no era su nuera, sino una variable que necesitaba controlar. Un hombre con uniforme de policía se acercó. Javier, Elena, necesitamos hablar con ustedes. Mi corazón dio un vuelco, pero asentí. Javier parecía impaciente, pero nos siguió. Nos llevaron a una pequeña habitación, con solo una mesa y unas sillas de plástico. El aire era sofocante, no por el calor, sino por las preguntas que estaban a punto de formularse. El policía me miró primero. Elena, el coche accidentado es suyo, ¿verdad? Sí. ¿Le prestó el coche a Javier? Sí. Esta mañana dijo que iba a recoger a su jefe. Oí la respiración agitada de Javier a mi lado. El policía tomó notas y continuó. Antes de prestárselo, ¿notó algún problema en el coche? ¿Frenos? ¿Dirección? ¿Algún olor extraño? Me detuve un instante. Muy breve. Lo suficiente para que alguien atento lo notara, pero no tanto como para parecer anormal. Negué con la cabeza, mi voz más firme. No, mi coche funcionaba perfectamente, lo uso todos los días. El policía se giró hacia Javier. ¿Sintió algo extraño antes de que ocurriera el accidente? Javier habló rápido, como si lo tuviera preparado. Estaba conduciendo, y de repente me sentí mareado. Me costaba respirar. El volante se puso rígido. No tuve tiempo de reaccionar. El policía frunció el ceño. ¿Mareado? ¿Tiene antecedentes de alguna enfermedad? No respondió al instante. Estoy completamente sano. Yo bajé la cabeza, entrelazando las manos. En mi mente, las palabras de Antonio resonaban. Observa. Observé que los labios de Javier temblaban ligeramente al decir sano. Observé que Isabel, sentada fuera, levantaba la cabeza cada vez que se abría la puerta de la habitación, como si temiera oír su nombre. El policía hizo algunas preguntas más y luego se levantó. Por ahora es suficiente. Realizaremos una inspección técnica del vehículo. Si es necesario, nos pondremos en contacto con ustedes. Al salir de la habitación, Javier se giró hacia mí de inmediato, bajando la voz. ¿Ves? Ellos también dicen que ha sido un accidente. No le des más vueltas. Lo miré, sintiéndome de repente cansada. No le doy vueltas. Solo tengo miedo. Dije la verdad, pero solo una parte. Miedo al accidente, miedo a la opinión pública, miedo a que mi padre se enterara y no pudiera soportarlo. No tuvimos tiempo de decir más porque la puerta de urgencia se abrió. Un médico salió, quitándose la mascarilla. ¿Familiares de la paciente Sofía? Javier se abalanzó antes que yo. Soy yo. El médico lo miró, dudando un poco, y luego dijo: la paciente tiene un traumatismo craneal. Ya está fuera de peligro, pero necesita seguir en observación. Los familiares pueden entrar a verla, pero sin aglomeraciones. Vi a Javier suspirar de alivio, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Isabel también se acercó rápidamente, dando las gracias sin parar. Yo me quedé un paso atrás, dejando que ellos fueran primero. No quería entrar de inmediato. Necesitaba unos minutos para preguntarme a mí misma en calidad de qué entraba. Un rato después, entré. La habitación del hospital era de un blanco impoluto. Sofía yacía en la cama, con la cabeza vendada, el rostro pálido y los labios descoloridos. Al verla así, no sentí odio, solo tristeza. Otra mujer que había confiado en un hombre casado. La diferencia era que ella creía que ganaría. Javier estaba de pie junto a la cama, cogiéndole la mano. No ocultaba el gesto. Isabel estaba al otro lado, mirando a su hijo, y luego a mí, con una mirada que sondeaba mi reacción. Me acerqué y me detuve a los pies de la cama. Sofía, dije en voz baja. Intenta descansar. Nadie desea un accidente. Sofía abrió los ojos y me miró. Su mirada era débil, pero lo suficiente para reconocerme. En ese instante,
Vi en sus ojos un atisbo de pánico que luego se convirtió en evasión. Giró la cara y no dijo nada. Javier se volvió hacia mí, su tono un poco brusco. Elena, ¿a qué viene eso? Está agotada. Asentí. Sí, lo siento. Me disculpé de manera muy correcta, lo suficiente para que nadie pudiera reprocharme nada. Pero por dentro, algo empezaba a tomar forma. Si Sofía era solo una colega a la que le venía de camino, ¿por qué Javier estaba aquí como si fuera su familiar? ¿Por qué Isabel no se oponía en absoluto? En el pasillo, Isabel me llevó a un rincón. Elena, ya lo has visto. La gente está sufriendo. No digas nada que pueda dar lugar a malentendidos. La miré. ¿Mamá teme que la gente malinterprete o que entiendan la verdad? Isabel se quedó helada. Solo fue un segundo, pero suficiente para saber que había tocado un punto sensible. Se puso seria. ¿Qué quieres decir? He criado a Javier toda mi vida, no le he enseñado a hacer cosas malas. Eres su esposa. Tienes que confiar en tu marido. Sonreí con tristeza. Estoy intentando confiar. Pero mamá, hay cosas que, aunque quiera creerlas, no se quedan quietas. Isabel iba a decir algo más, pero Antonio apareció al final del pasillo. Lo reconocí de inmediato. Aunque habían pasado muchos años, me miró y asintió levemente. Mi corazón se sintió de repente más seguro. Elena dijo con su voz grave: «Ven aquí. Necesito hablar contigo». Javier miró a Antonio con recelo. «¿Ustedes?» «Soy un conocido de la familia de Elena», respondió Antonio. «Ni frío ni caliente. Hay algunos asuntos legales que necesito comentarle». Isabel se interpuso. «Los asuntos de nuestra familia no necesitan que se meta gente de fuera». Antonio la miró directamente. Su voz seguía tranquila. «Un accidente que involucra vidas humanas ya no es un asunto privado». Seguía Antonio a un lugar más apartado. Me dijo en voz baja: «Elena, he pedido que retengan el coche. Lo van a inspeccionar a fondo. A partir de ahora, cada palabra que digas es importante. No te dejes llevar por los sentimentalismos y te pongas en una situación difícil». Asentí con un nudo en la garganta. «De acuerdo». Al volver vi a Javier diciéndole algo a Isabel, con el rostro tenso. Me miró de reojo y luego se dio la vuelta. De repente comprendí. Desde ese momento, yo estaba en el otro bando. No porque yo lo eligiera, sino porque ellos me habían empujado. Me quedé en medio del pasillo del hospital, donde la luz blanca caía fría, y en mi interior, una decisión se formó en silencio. No iba a montar un escándalo, no iba a llorar, iba a esperar hasta que la verdad saliera a la luz por sus propios medios. Dejé el hospital cuando ya había oscurecido. Las luces de neón de la entrada se reflejaban en el suelo mojado con un color blanco y frío, idéntico a la luz de la habitación del hospital, haciendo imposible distinguir el día de la noche. Javier no me acompañó. Isabel tampoco. Estaban ocupados quedándose con Sofía, ocupados cuidando de la víctima, mientras que yo, la dueña del coche que se había precipitado al río, la que casi muere en su lugar, salía sola. Antonio caminaba a mi lado, sin decir mucho. Solo me indicó que subiera al coche y me abrochara el cinturón antes de decir lentamente: «Ve a casa de tu padre primero. Allí estarás más segura». Asentí. No quería volver a esa casa ahora. Cada rincón, cada escalón, me recordaba la mañana en que Isabel estaba a escondidas junto al coche, su sonrisa falsamente amable. Temía que si volvía, no podría mantener la calma. El coche se puso en marcha. A través de la ventanilla, la ciudad se iluminaba, la gente salía del trabajo, reía, hablaba, compraba la cena, y yo estaba allí sentada, con el corazón vacío, como si me hubieran arrancado un trozo. Pensé en mi padre. Tenía problemas de corazón, últimamente se cansaba mucho. Aún no me había atrevido a llamarlo. Temía que mi voz temblara, que notara que algo iba mal. Elena, dijo Antonio en voz baja: «He pedido que retengan el coche. Están revisando a fondo el sistema de climatización y el motor. Intenta recordar. ¿Viste a alguien tocar el coche esta mañana?» Guardé silencio un buen rato y luego dije, lenta y firmemente: «Sí. Vi a mi suegra rociar algo blanco en la rejilla de ventilación del climatizador. Lo hizo a escondidas». Antonio no pareció sorprendido. Solo suspiró. «Entonces vamos por buen camino. Pero recuerda, esto no puedes decírselo a nadie más, ni siquiera a la policía, hasta que tengamos los resultados oficiales. Necesitamos pruebas». «Lo entiendo». En mi mente apareció la imagen de Isabel apretando mi mano, diciéndome que guardara silencio, que protegiera la fortuna. De repente, sentí frío. La fortuna de la que hablaba era, en realidad, la suya y la de su hijo, no la mía. El coche paró frente a la casa de mi padre. Bajé, miré la casa familiar, y mi corazón se ablandó. Mi padre abrió la puerta, y al verme se quedó de piedra. «Elena, ¿qué haces aquí a estas horas?» Forcé una sonrisa.
He venido a verte, papá. Te echaba de menos. Mi padre me miró un momento y luego me hizo entrar. Ha pasado algo, ¿verdad? Negué con la cabeza, pero las lágrimas empezaron a correr. Lo abracé, llorando como una niña por primera vez en muchos años. Mi padre me dio palmaditas en la espalda, sin preguntar más. Hay momentos en los que no se necesitan explicaciones, solo un hombro en el que apoyarse. Esa noche me quedé en casa de mi padre. Di vueltas en la cama sin poder dormir. En mi cabeza, las imágenes se repetían sin cesar. Javier cogiendo la mano de Sofía, Isabel diciéndome que declarar a la policía, Antonio hablando de pruebas. De repente me di cuenta de que, desde que ocurrió el accidente, nadie de la familia de mi marido me había preguntado con sinceridad: ¿estás bien? Al pensar en eso, el corazón se me encogió. A la mañana siguiente, Javier me llamó. Su voz sonaba cansada, pero ya había recuperado la calma. Elena, ¿dónde estás? ¿En casa de mi padre? Vuelve a casa, dijo, su tono más de orden que de preocupación. La gente está rumoreando de todo. Si los matrimonios tienen problemas, se hablan en casa. Miré al jardín, donde mi padre estaba regando las plantas. Respiré hondo. No voy a volver todavía. Necesito quedarme con mi padre unos días. Javier guardó silencio un momento y luego su tono cambió. Elena, no hagas de esto un drama. Un accidente es un accidente. Vuelve. Mamá también está preocupada. Sonreí con amargura. ¿Preocupada por quién, Javier? ¡Elena!, gritó. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, dije, con una calma extraña. Solo estoy cansada. Colgué. Me temblaban las manos, pero sentí un poco de alivio en el corazón. Por primera vez, no intenté consolarlo, no intenté mantener la paz. Elegí el silencio. Al mediodía, Antonio volvió a llamar. Elena, el laboratorio tiene un resultado preliminar. En el sistema de climatización hay rastros de una solución que no pertenece a los componentes del vehículo. Necesitan más tiempo para identificar la composición. Mi corazón latió con fuerza. ¿Es peligroso, Antonio? Si se inhala en un espacio cerrado, puede causar mareos, náuseas e incluso desorientación temporal, dijo lentamente. Muy peligroso mientras se conduce. Cerré los ojos. La imagen del coche cayendo al río volvió a mi mente. Me estremecí. Si esa mañana no le hubiera dado las llaves, si hubiera sido yo la que conducía, no me atrevía a seguir pensando. Por la tarde, Isabel apareció en casa de mi padre. No avisó. Cuando abrí la puerta y la vi allí, retrocedí un paso instintivamente. Llevaba ropa oscura. Su rostro estaba más demacrado que el día anterior, pero su mirada seguía siendo afilada. Elena dijo, su voz entre suave y dura. Vuelve a casa conmigo. Los asuntos de la familia no deben ventilarse fuera. Mi padre se puso a mi espalda. Señora, dijo lentamente, la niña está cansada. Déjela descansar unos días. Isabel sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No se preocupe, cuñado. Solo he venido a llevarme a mi nuera. Una pequeña discusión de pareja. Nada más. La miré. Mamá, si tiene algo que decir, puede decirlo aquí. Isabel se quedó de piedra. No esperaba que me atreviera a hablar así delante de mi padre. Bajó la voz. Elena, no seas terca. Todo lo que hago es por tu bien, por el bien de esta familia. La miré directamente. ¿Por mi bien roció esa cosa en mi coche? El aire pareció congelarse. Mi padre me miró sobresaltado. Isabel palideció, pero recuperó la compostura rápidamente, alzando la voz. ¿Qué dices? ¿Me estás calumniando? No respondí. Solo la miré. A veces, una mirada es más afilada que las palabras. Isabel retrocedió medio paso y se giró hacia mi padre. Cuñado, ya ve, la niña está en shock y dice tonterías. Me voy. Se fue muy deprisa. Me quedé allí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi padre me cogió la mano. Elena, cuéntamelo todo. Le conté desde la mañana en que fui a tirar la basura hasta el bote pulverizador y el accidente. Se lo conté todo. Mi padre escuchaba. Su rostro palidecía. Sus manos temblaban. Dios mío, si esto es verdad. Papá, le cogí la mano. No quiero que te preocupes, pero ya no puedo quedarme callada. Mi padre asintió. Su voz se volvió grave. Has hecho bien. En esta casa no vamos a dejar que nos hagan lo que quieran. Esa noche, Javier volvió a llamar. Esta vez su voz era fría. Elena, mamá dice que has sido una impertinente. Sonreí con tristeza. Solo he dicho la verdad. ¿Tienes pruebas?, preguntó, con dureza. Las tendré, respondí. Guardó silencio un largo rato, y luego dijo lentamente. Estás llevando las cosas demasiado lejos. Piénsalo bien. Un matrimonio aún tiene un camino de vuelta. Cerré los ojos. Javier, desde el momento en que cogiste la mano de Sofía delante de mí,
Desde que tu madre me dijo que mintiera a la policía, el camino de vuelta ya no existía. Colgué. Esta vez mis manos no temblaban. Me sentí erguida, aunque mis piernas seguían cansadas. Cayó la noche. Me acosté junto a mi padre, escuchando el viento en el porche. Sabía que a partir de mañana nada volvería a ser tranquilo. La familia de mi marido reaccionaría. Javier no se quedaría de brazos cruzados. Pero también sabía que había cruzado una línea. Ya no era la nuera que solo sabía aguantar para mantener la paz. Era la mujer que casi pierde la vida, y tenía derecho a exigir justicia para mí misma. Esa noche apenas dormí. Acostada en mi antigua cama en casa de mi padre, escuchando el tic-tac regular del reloj de pared, me di cuenta de algo muy extraño. Mi corazón ya no estaba en pánico como los primeros días. Seguía doliendo, seguía triste, seguía ahogada por la rabia, pero ya no tenía esa sensación de estar al borde del abismo. Quizás porque había dejado de preguntarme por qué lo hicieron y había pasado a una pregunta más clara. ¿Qué debo hacer para seguir viviendo con dignidad? Mi padre se levantó temprano. Preparó un caldo de arroz, unos huevos cocidos, platos sencillos de cuando yo era niña. Comí con un nudo en la garganta. Mi padre no preguntó mucho, solo dijo una cosa. Come, hija. Necesitas fuerzas para aguantar lo que viene. Asentí. Y lo que venía era largo, muy largo. Justo después de desayunar, mientras recogía los platos, sonó el timbre. Antes de que pudiera levantarme, mi padre ya había ido a abrir. Javier estaba en la puerta, sin Isabel. Llevaba una camisa clara, el pelo peinado, con un aspecto muy pulcro, muy diferente a su desaliño en el hospital. Pensé fugazmente que venía preparado. Buenos días, papá, dijo, inclinando la cabeza respetuosamente. Vengo a llevar a Elena a casa. Mi padre lo miró, con una expresión serena pero ya no cálida como antes. La niña está aquí descansando. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Javier forzó una sonrisa. Sí, pero los asuntos de pareja es mejor hablarlos en casa. Salí. Entra, le dije, con calma. No iba a evitarlo más. Evitarlo ahora solo demostraría debilidad. Javier se sentó en una silla, con la espalda recta. Mi padre se sentó frente a él. El ambiente en el salón era pesado, como si alguien hubiera vertido plomo. Esperé a que él empezara a hablar. Elena dijo, con voz lenta, tratando de sonar sincero. Estos días he estado muy confundido. El accidente, la policía, el hospital. No he podido controlarlo todo. Si algo te ha hecho daño, lo siento. Lo miré. ¿Por qué te disculpas? Se detuvo un instante y luego dijo, muy hábilmente, por haberte sometido a la presión de la opinión pública. El coche era tuyo, y ha pasado esto. Sonreí con amargura. ¿Y qué hay de Sofía? Javier suspiró. Elena, no pensaba ocultártelo. Sofía y yo nos conocemos, pero no es lo que piensas. Ella está pasando por un mal momento. Solo la estaba ayudando. Mi padre golpeó suavemente la mesa. ¿Ayudando? ¿Yendo juntos en un coche privado y en esas circunstancias? Javier se giró hacia mi padre, su voz un poco tensa. Papá, desde fuera, es fácil malinterpretar, pero yo sé lo que hago. De repente me sentí agotada. Javier, dije. Si solo la estabas ayudando, ¿por qué tu madre me dijo que le dijera a la policía que el coche no tenía ningún problema? Javier se giró bruscamente hacia mí. Mi madre solo temía que las cosas se complicaran más. ¿Ya sabes cómo se preocupa por mí? ¿Se preocupa por ti o porque se sepa la verdad? Pregunté. Mi voz seguía siendo uniforme. Él guardó silencio. Esta vez no fue por confusión, sino por cálculo. Estaba sopesando hasta dónde podía hablar para salir beneficiado. Elena continuó, bajando la voz como si quisiera arrastrarme a un acuerdo tácito. Lo hecho. Hecho está. Si hacemos de esto un escándalo, solo nos perjudicará a los dos. Piensa en tu padre, en la reputación de nuestra familia. Te prometo que después de esto, cortaré la relación con Sofía. Empezaremos de nuevo. Lo miré y vi claramente que cada palabra que decía estaba calculada en una balanza de pérdidas y ganancias. Ninguna de ellas era por mí. Me giré hacia mi padre. Él no dijo nada, solo negó con la cabeza muy levemente. Javier, dije. Si esa mañana hubiera sido yo la que conducía, ¿seguirías sentado aquí hablando de empezar de nuevo? El rostro de Javier palideció. Elena, ¿qué quieres decir con eso? Solo pregunto, respondí. Contesta. Se levantó de un salto. No saques conclusiones precipitadas. Un accidente es un accidente. Mi padre se levantó también. Su voz era grave pero firme. Yerno, cuida tus palabras. La niña no ha preguntado nada fuera de lugar. Javier apretó los puños y luego los soltó. Se giró hacia mí. Su mirada empezaba a mostrar una clara irritación. Elena, no esperaba que sospecharas de mí hasta este punto. Sonreí con tristeza.
Yo tampoco esperaba que la primera persona que me pidiera que me callara fuera mi propio marido. Nadie dijo nada más. Javier me miró, miró a mi padre, y luego se agachó a coger las llaves del coche que estaban sobre la mesa. Si Elena no quiere volver, no la forzaré. Pero piénsalo bien. Este es el camino que eliges, no te arrepientas después. Se fue. La puerta se cerró, no con fuerza, pero sí con una determinación definitiva. Me senté en el sofá, soltando un largo suspiro. Mi padre me puso la mano en el hombro. No te has equivocado. Asentí, pero las lágrimas cayeron de todos modos. No porque me arrepintiera, sino porque me dolía. Me dolía por un matrimonio que se había podrido hasta el punto de tener que recurrir a las amenazas para mantenerlo. Al mediodía llegó Antonio. Traía una delgada carpeta. Se sentó, miró a mi padre y luego a mí. El informe pericial preliminar ya está listo. Mi corazón se aceleró. ¿Y bien, Antonio? La solución encontrada en el sistema de climatización es una sustancia química que provoca mareos al ser inhalada en un espacio cerrado, dijo lentamente. No es un producto doméstico común, no puede haber aparecido ahí por sí solo. Mi padre apretó los puños. ¿Puede ser mortal? En dosis altas, es muy peligroso, respondió Antonio. En este caso, era suficiente para causar desorientación al volante. Cerré los ojos. Por un instante muy breve, sentí un escalofrío en la espalda. Ya no era una sospecha, era la verdad. ¿Cuál es el siguiente paso? Pregunté. Antonio me miró fijamente. Elena, te lo pregunto en serio, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres protegerte o quieres destaparlo todo? Guardé silencio. Pensé en mi padre, en la opinión pública, en los días venideros llenos de tormentas. Luego pensé en la mañana en que saqué la basura, en el sutil silbido, en la mirada de satisfacción de Isabel cuando le di las llaves. Abrí los ojos. Quiero vivir. Y no quiero que nadie más tenga que morir por los planes de otros. Antonio asintió. Entonces, prepárate. Cuando la policía anuncie oficialmente las conclusiones, la familia de tu marido reaccionará con mucha dureza. Sonreí, una sonrisa cansada pero ya sin miedo. Estoy preparada. Esa tarde, Sofía me llamó. Un número desconocido. Miré la pantalla y contesté. ¿Elena? La voz de Sofía era débil, pero audible. Lo siento. Guardé silencio. No sabía si se disculpaba por el accidente, por Javier, o por haber cerrado los ojos ante un plan peligroso. No sabía que las cosas llegarían a este punto, continuó, con voz temblorosa. Pensé que solo era para asustarte, para que tuvieras miedo. No esperaba. Apreté el teléfono. Sabías que habían puesto algo en el coche. Al otro lado, Sofía contuvo la respiración y luego rompió a llorar. Yo no lo hice directamente, pero sabía que la madre de Javier dijo que se encargaría. No pensé que fuera en serio. Cerré los ojos. Deberías decirle esto a la policía. Sofía guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja. Tengo miedo. Yo también lo tuve, respondí. Pero si te quedas callada, la próxima persona que muera podría no tener tanta suerte como yo. La llamada terminó. Me quedé sentada mucho tiempo. Supe que, desde ese momento, la rueda de la verdad había empezado a girar, y ya nadie podía detenerla. Por la noche, llamé a Javier por última vez. Mañana la policía me citará para declarar. Deberías estar preparado. Él se rió con amargura al otro lado. Elena, estás destruyendo nuestra familia. No dije. Solo me niego a morir por tu familia. Colgué. En el jardín, el viento soplaba con fuerza. Me paré junto a la ventana, mirando mi reflejo en el cristal. Una mujer delgada, pero cuyos ojos ya no esquivaban la mirada. Sabía que lo más difícil estaba por venir, pero al menos había elegido estar del lado de la verdad, aunque ese camino me hiciera perder muchas cosas. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. La casa de mi padre estaba en silencio. Solo se oía el susurro de la escoba barriendo el patio. Me quedé mirando el techo, respirando hondo. Mi corazón ya no temblaba como los primeros días, pero se sentía pesado, pesado de una manera diferente, como el de alguien que sabe que está a punto de cruzar un río profundo, sin atajos, con la única opción de seguir adelante. Mi padre me puso un vaso de agua tibia delante. Bebe, hija, dijo su voz baja pero firme. Hoy tienes que declarar ante la policía, no vayas con el estómago vacío. Asentí. Sí, papá. Lo miré y vi claramente nuevas arrugas marcadas en las comisuras de sus ojos. En solo unos días, parecía haber envejecido varios años. Sentí pena, pero también supe que no podía permitirme ser débil. Cerca de las 9 llegó Antonio. Traía una carpeta más gruesa que la del día anterior. Me miró. Su expresión era seria pero cálida. Elena, hoy solo tienes que recordar una cosa. Di exactamente lo que sabes, sin añadir ni quitar nada.
No tengas miedo. Respondí en voz baja. Sí, lo entiendo. La comisaría estaba más concurrida de lo que imaginaba. Gente entrando y saliendo, el sonido de los zapatos en el suelo, el crujido de los papeles. Me senté en una silla a esperar, con las manos sobre las rodillas, intentando no temblar. En mi cabeza, cada imagen aparecía con una claridad meridiana. La mañana en que saqué la basura, el bote blanco, el silbido sutil, la mirada furtiva de Isabel, cerré los ojos y me dije, recuérdalo bien, no omitas nada. Cuando me llamaron para entrar vi que Javier ya estaba sentado allí. Llevaba una camisa oscura, el rostro tenso. Isabel estaba a su lado, rígida, agarrando su bolso con ambas manos. Su mirada hacia mí ya no ocultaba nada. Era una mezcla de ira y miedo. Saludé y me senté. El oficial nos miró a cada uno. Su voz era tranquila. Hoy estamos aquí para aclarar la causa del accidente y las circunstancias relacionadas. Me preguntaron primero. Conté cada palabra. Conté que salí a tirar la basura, que vi a mi suegra rociar una solución en la ventilación del coche, que no dije nada y solo usé la excusa de que el coche estaba en el taller. Conté que le di las llaves a Javier. Conté mi extraña sensación al leer la noticia del accidente. Mientras hablaba, la habitación quedó en un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj. No miré a Isabel, pero sabía que estaba temblando. Terminé con una frase muy clara. Me hago responsable de todo lo que he dicho. El oficial asintió y se giró hacia Isabel. ¿Tiene algo que decir sobre esta declaración? Isabel se levantó de un salto. Me está calumniando, dijo en voz alta, su voz temblaba. Soy su suegra. Quiero a mi nuera, ¿cómo iba a hacerle daño? Javier también intervino rápidamente. Es cierto. Mi madre nunca haría algo así. Elena, estás diciendo esto por un enfado. No es justo. Miré a Javier. No sentí rabia ni ganas de llorar, solo una extraña lejanía. El oficial hizo un gesto para que guardaran silencio. Ya tenemos los resultados preliminares del peritaje, dijo. En el sistema de climatización del vehículo se encontró una sustancia química que causa mareos. No es un fallo técnico. Esa frase cayó como una piedra. Isabel se tambaleó y tuvo que agarrarse a la silla para no caer. Javier se giró hacia ella, con una mirada de pánico. Mamá. El oficial continuó. Su voz seguía siendo uniforme. También hemos recuperado las grabaciones de las cámaras de seguridad del garaje. Las imágenes muestran a alguien acercándose al coche antes del accidente. Sentí mi corazón latir con fuerza, pero no de miedo, sino porque la verdad estaba saliendo a la luz. Poco a poco, Isabel rompió a llorar, un llanto entrecortado. Yo. Solo quería darle una lección, sollozó. Es muy terca, no me hace caso. No pensé que... ¿Una lección de qué? Preguntó el oficial. Isabel bajó la cabeza y guardó silencio. Ese silencio, esta vez, era el de un derrumbe. Javier miró a su madre, y luego a mí, con el rostro blanco como el papel. Elena susurró. Sabes que mamá no lo hizo con mala intención. Lo interrumpí. Mi voz era suave pero firme. Javier, si esa mañana hubiera sido yo la que conducía, ¿seguirías diciendo que no fue con mala intención? Javier se quedó sin palabras. Isabel sollozó aún más fuerte. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Tristeza por una madre que, por proteger a su hijo, se atrevió a poner en riesgo la vida de otra persona. Tristeza por un marido que eligió el silencio en lugar de proteger a su esposa. La declaración terminó pasado el mediodía. La policía nos informó de que continuarían con la investigación, tomando declaración a otras personas implicadas, incluida Sofía. Salí, el sol brillaba con fuerza, deslumbrándome, pero a la vez me sentía extrañamente lúcida. Javier me siguió por el pasillo. Elena me llamó, con la voz ronca. Déjame decirte algo. Me detuve. Habla. Yo. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos, dijo, con los ojos enrojecidos. Mi madre se equivocó, pero lo hizo por mí. No lo hagas más grande. Te lo ruego. Lo miré durante mucho tiempo. Javier, ¿desde cuándo crees que tengo que sacrificar mi vida para demostrar el amor por tu familia? Él negó con la cabeza. Sus labios temblaban. Solo tengo miedo de perderlo todo. Ya lo has perdido, respondí. Lo perdiste en el momento en que elegiste ponerte del lado de la mentira. Me di la vuelta. Esta vez no intentó detenerme. Por la tarde, volví a casa de mi padre. Él esperaba en el salón. Al verme, se levantó. ¿Cómo ha ido, hija? Me senté y se lo conté brevemente. Escuchó con el rostro serio. Has hecho lo correcto, dijo. Aunque duela, es lo correcto. Esa noche recibí un mensaje de Sofía. Dijo que lo había contado todo. Lo leí y no respondí. Cada uno debe enfrentarse a su propia parte. Por la noche me paré en el porche, mirando el cielo sin luna.
El viento era fresco, pero por dentro sentí un poco de calor. No porque todo hubiera terminado, sino porque sabía que ya no estaba huyendo. El camino por delante era largo, lleno de pérdidas. Mi matrimonio podría romperse. La opinión pública me rodearía. Días de soledad seguramente llegarían. Pero había superado el mayor de los miedos, el miedo a decir la verdad. Entré en casa y cerré la puerta. En la pequeña habitación, sentí que, por primera vez en muchos años, podía respirar con normalidad. No respirar para aguantar, sino respirar para vivir. Los días siguientes transcurrieron lentamente, como si el tiempo pusiera a prueba mi resistencia a propósito. Las noticias sobre el accidente, la investigación y las relaciones dentro de mi familia comenzaron a extenderse. No de forma escandalosa, pero lo suficiente para que conocidos, vecinos e incluso personas que habían sido muy cercanas a Javier me miraran de otra manera. Algunos con compasión, otros con sospecha y otros simplemente negaban con la cabeza, lamentándose. Aprendí a callar ante todo ello. No por debilidad, sino porque entendí que hay verdades que no necesitan demasiadas explicaciones. El tiempo las respondería. Una mañana, mi padre y yo fuimos al juzgado para reunirnos con el abogado, siguiendo las instrucciones de Antonio. El cielo estaba nublado, las nubes bajas, reflejando mi estado de ánimo. Mi padre caminaba a mi lado, lento pero firme. Noté que su mano temblaba ligeramente al sostener la carpeta. De repente, me di cuenta de que no solo yo estaba bajo presión, sino que mi padre también cargaba con una enorme preocupación por su única hija. Pase lo que pase, no tengas miedo. Papá está aquí, dijo mi padre cuando nos detuvimos en la entrada. Asentí, con un nudo en la garganta. Lo sé. Gracias, papá. Dentro, Antonio ya nos esperaba. Revisó cada documento, explicándome los siguientes pasos. Su voz era lenta y clara, como si quisiera infundirme calma. Legalmente, no has hecho nada malo, pero prepárate para el divorcio. La otra familia seguramente presionará. Sonreí con amargura. No se preocupe, ya lo había pensado. Al salir del despacho me encontré inesperadamente con Javier. Estaba en el pasillo, visiblemente más delgado. Al verme, dudó un momento y luego se acercó. Elena dijo, con voz cansada. ¿Podemos hablar? Miré a mi padre, quien asintió levemente y salió primero. Me volví para enfrentar a Javier. La distancia entre nosotros era de solo unos pasos, pero sentía como si estuviéramos a un mundo de distancia. Habla, dije. Javier respiró hondo. Mi madre ha sido detenida preventivamente para la investigación. No. No sé qué hacer. Su voz era ronca, sus ojos estaban inyectados en sangre. Elena, te lo ruego, seas como seas, sigues siendo la nuera de mi madre. ¿Podrías interceder un poco por ella? Me quedé helada. Sus palabras fueron como una puñalada, suave pero profunda. Lo miré durante mucho tiempo y luego le pregunté de nuevo. Javier, si esa mañana la que conducía hubiera sido yo, ¿estarías aquí pidiéndome que intercediera por ella? Él bajó la cabeza. Sé que me equivoqué. Pero es mi madre, y tú eres mi esposa. O al menos lo era, respondí, mi voz extrañamente tranquila. Javier no pudo decir nada más. Me di la vuelta y salí, donde mi padre me esperaba. No preguntó, solo me puso la mano en el hombro. Un toque ligero pero suficiente para mantenerme en pie. Los días siguientes, Sofía me contactó. Me citó en un pequeño café escondido en una calle tranquila. Cuando llegué, ya estaba sentada, con el rostro pálido y ojeras profundas. Se levantó e hizo una reverencia profunda. Elena, lo siento. Me senté sin responder de inmediato. Sofía continuó, temblando. Le conté todo a la policía. No me atreví a ocultar nada más. Sé que no merezco tu perdón. La miré, una extraña sensación me invadió. No era ira ni compasión, sino cansancio. Sofía, dije lentamente, no he venido a escuchar disculpas. Solo quiero saber si alguna vez pensaste en las consecuencias. Ella rompió a llorar. Pensé que solo era una espectadora. No imaginé que Isabel llegaría tan lejos. Suspiré. Pero aún así, guardaste silencio. Sofía asintió. Las lágrimas caían sin cesar. Sí, y tendré que pagar por ello. La reunión terminó en silencio. Salí del café. Caminé por la calle sintiéndome vacía por dentro. Las relaciones que una vez fueron estrechas ahora se rompían una tras otra, no de forma ruidosa, pero sí dolorosa. Al volver a casa mi padre estaba cocinando. La pequeña cocina olía a caldo de verduras, un aroma familiar que me reconfortó. Le ayudé a poner la mesa. Comimos en silencio durante un rato, hasta que finalmente mi padre habló. ¿Te arrepientes de algo? Pensé un momento y negué con la cabeza. No, solo estoy triste. Mi padre dejó los cubiertos. Es normal estar triste, pero has elegido vivir correctamente.
Cuando mires atrás, no te culparás a ti misma. Esa noche, me acosté sin poder dormir. Pensé en mi matrimonio, en los días que parecían pacíficos. Me di cuenta de que quizás había confundido la resignación con el amor. Solía pensar que si aguantaba todo estaría bien. Pero resultó que el silencio prolongado solo da más espacio a los malvados para prosperar. Una semana después, recibí la citación para finalizar los trámites del divorcio. Leí el papel, mis manos ya no temblaban. Todo parecía estar predestinado desde el momento en que decidí decir la verdad. Esa mañana, me puse una sencilla camisa blanca. Mi padre me llevó. Durante el camino, habló muy poco. Al llegar, vi a Javier esperando. Parecía demacrado, su mirada vacía. Realizamos los trámites rápidamente, sin intercambiar muchas palabras. Cuando terminamos de firmar, Javier me miró. Sus labios se movieron. Elena, te deseo paz. Asentí. Tú también. Al salir del juzgado, el sol de repente brilló con fuerza. La luz cálida y suave caía sobre los escalones. Me quedé allí un momento, respirando hondo, sintiendo como si acabara de cerrar un capítulo muy largo de mi vida. Por la noche, me senté sola en el porche, mirando la luz amarillenta de las farolas. Ya no era la esposa de nadie, ni la nuera de esa familia. Solo era Elena, una mujer que había atravesado el miedo para conservar su propio respeto. Todavía tenía cicatrices que no habían sanado, pero sabía que estaría bien. No porque todo hubiera terminado, sino porque había aprendido a enfrentarlo. Tras firmar el divorcio, pensé que me sentiría más aliviada, pero resultó que la sensación de vacío llegó lentamente, filtrándose poco a poco, como el viento frío que se cuela por las rendijas de la puerta en mitad de la noche. Ya no tenía que pensar en cómo comportarme en casa de mi suegra, ni medir cada palabra ante ella, pero tampoco tenía un hogar al que regresar en el sentido estricto. La casa de mi padre seguía siendo cálida y acogedora, pero en mi interior había un silencio que antes no existía. Mi padre me observaba con atención. No preguntaba mucho, solo se fijaba discretamente en cada comida, en cada hora de sueño. Un día, me quedé sentada frente al plato durante mucho tiempo, con los cubiertos en la mano, incapaz de comer. Mi padre me puso la mano sobre la mía. Su voz era grave pero amable. Si no puedes comer, no te fuerces. Todo pasará. Asentí, aunque por dentro sabía que algunas cosas no pasan tan rápido como un consuelo. Unos días después, llamó Antonio. Su voz era seria pero no apremiante. Elena, la investigación ha concluido preliminarmente. Han determinado que el acto de Isabel presenta indicios de intento de causar un daño grave a otra persona. El caso pasará a la fase de acusación. Apreté el teléfono. Aunque estaba preparada, escuchar esas palabras me oprimió el pecho. Entiendo. ¿Y Javier? Antonio suspiró levemente. No participó directamente, pero hay indicios de que lo sabía y no lo impidió. Es difícil que evite la responsabilidad solidaria. Guardé silencio un momento. Antonio, ¿podrías enviarme una copia de las conclusiones? Quiero leerlas. Claro, pero recuerda, léelas para entender, no para culparte. Esa noche, me senté sola en mi habitación a leer cada línea del árido texto legal. Esas frías palabras resumían una serie de días llenos de miedo, traición y dolor. Leí despacio, muy despacio, como si al hacerlo rápido todo se volviera demasiado real, demasiado difícil de aceptar. Había un pasaje que mencionaba la declaración de Isabel. Admitía los hechos, pero insistía en que solo quería asustarme, sin pensar que causaría consecuencias graves. Me reí, una risa muy suave. Me pregunté si esa mañana, si hubiera sido yo la que conducía, ella seguiría diciendo esas palabras. Esa noche tuve una pesadilla. Soñé que conducía por una carretera familiar. El sol brillaba, la ventanilla estaba abierta, y el viento soplaba suavemente. De repente, la cabeza me daba vueltas. Mis extremidades se volvían pesadas, y el volante se me escapaba de las manos. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Cuando me desperté sobresaltada, tenía la espalda empapada de sudor. Me senté, respirando con dificultad. El corazón me latía con fuerza. Afuera, el ladrido lejano de un perro, tan cotidiano, fue suficiente para devolverme a la realidad. Fui al salón y vi a mi padre todavía despierto, leyendo el periódico. Levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué no duermes? Tuve una pesadilla, dije con sinceridad. Soñé con el accidente. Mi padre dejó el periódico y me hizo sentarme a su lado. Las pesadillas son así. Pero ya te has despertado. La realidad es que estás viva, y yo estoy aquí. Apoyé la cabeza en su hombro. Las lágrimas cayeron en silencio. Fue la primera vez, después de todo, que me permití llorar de verdad, sin contenerme, sin guardar las apariencias.
Mi padre no dijo nada más. Solo me dejó llorar hasta que me cansé. Unos días después recibí una llamada de Javier. Su número apareció en la pantalla. Dudé mucho antes de contestar. ¿Elena? Su voz al otro lado sonaba ronca y cansada. Siento molestarte, solo quería preguntar si tus padres están bien. Su pregunta me dejó perpleja. Mi padre está bien, respondí escuetamente. ¿Necesitas algo? Guardó silencio unos segundos. Mi madre está destrozada. Llora mucho apenas come. Sé que es egoísta pedirte esto, pero me gustaría que, si pudieras, fueras a verla una vez. Apreté el teléfono. En mi cabeza surgieron muchas imágenes, muchas emociones contradictorias. Javier, dije lentamente. No odio a tu madre hasta el punto de desearle mal, pero tampoco puedo enfrentarla como si no hubiera pasado nada. Necesito protegerme a mí misma. Él suspiró. Lo entiendo. Demasiado tarde. La llamada terminó en silencio. Dejé el teléfono, con el corazón apesadumbrado. Ya no culpaba tanto a Javier como antes, pero tampoco podía retomar ningún papel en su vida. Hay límites que, una vez cruzados, no permiten volver al punto de partida. Por la tarde, fui al cementerio a visitar a mi madre. Me paré frente a su tumba y le conté todo, como solía hacer cuando tenía problemas. Mamá, le dije en voz baja, he intentado vivir con decencia. No sé si lo que he hecho es completamente correcto, pero no me he quedado callada. El viento soplaba suavemente entre los árboles, las hojas susurraban, y sentí que mi corazón se calmaba. Quizás la paz no viene de que todos te entiendan, sino de entender claramente lo que has hecho. Al volver a casa, empecé a organizar mis cosas personales. Los objetos que había traído de la casa de mi marido los apilé en un rincón. Algunos decidí conservarlos, otros los tiré. Al coger una chaqueta que Javier me había regalado, me quedé sentada mucho tiempo. Finalmente, la doblé y la metí en una bolsa para donarla. No quería llevar conmigo recuerdos que me hicieran dudar. Mi padre me observaba sin intervenir. Solo cuando terminé, dijo, «¿Estás lista para una nueva etapa?» Sonreí. Yo también lo creo. Una noche, Antonio vino a casa. Traía noticias frescas. El juicio está previsto para el próximo mes. Elena, serás citada como parte implicada. Es posible que tengas que enfrentarte directamente a Isabel y a Javier. Asentí. Lo sé. Estaré preparada. Antonio me miró, con un atisbo de sorpresa. Estás más tranquila de lo que pensaba. Respondí en voz baja, porque ya no estoy huyendo. Al caer la noche, me paré en el porche mirando el cielo estrellado. Sabía que el camino por delante seguía siendo difícil. El juicio, la opinión pública, los rumores que no cesarían, pero esta vez no me sentía sola. Tenía a mi padre. Tenía la verdad y me tenía a mí misma. Cerré la puerta, apagué la luz y me dije en silencio. Pase lo que pase mañana, seguiré adelante con mis propios pies, sin depender de nadie, sin agachar la cabeza. El día que recibí la citación oficial del tribunal, estaba pelando fruta para mi padre. El papel era fino, las letras claras, pero al tenerlo en la mano, sentí un escalofrío. Aunque ya estaba preparada mentalmente, ese momento me hizo darme cuenta de que todo pasaba a una nueva fase. Ya no eran investigaciones, declaraciones o suposiciones, sino un juicio público ante la ley y muchas personas. Mi padre vio el papel en mi mano, pero no preguntó de inmediato. Dejó el cuchillo lentamente, se secó las manos y luego dijo, «¿Qué día?» A principios de la semana que viene, mi padre asintió. Su mirada se ensombreció. Entonces, estos días descansa bien. Un tribunal no es un lugar agradable. Sonreí, un poco forzada. Lo sé, pero ya no tengo miedo. Mi padre me miró durante mucho tiempo y luego suspiró. Sí, te veo diferente. Los días de espera hasta el juicio, vivía a un ritmo más lento de forma deliberada. Me levantaba temprano, paseaba por el barrio. Por la tarde ayudaba a mi padre con la limpieza, y por la noche leía o escuchaba música en silencio. Ya no evitaba pensar en Isabel o Javier, pero tampoco dejaba que esas imágenes me atormentaran. Me dije que mi tarea ahora no era culpar, sino mantenerme firme. Antonio pasó por casa 2 veces para darme instrucciones. Me explicó detalladamente el procedimiento del juicio, las preguntas que podrían hacerme e incluso situaciones inesperadas. Escuché con mucha atención, no por miedo, sino porque quería estar lúcida, sin dejar que las emociones me arrastraran. Elena dijo a Antonio antes de irse, «Recuerda, cuando te pregunten, solo di la verdad. Si sientes que no puedes responder, pide permiso». Asentí, «Sí, lo haré». La noche antes del juicio apenas dormí. No por pánico, sino porque en mi cabeza aparecían muchos recuerdos. El día de la boda, el día que me mudé con ellos.
las cenas que parecían cálidas, las veces que me convencí a mí misma de que mi suegra solo era estricta, que mi marido solo era desatento, pero no malo. Me di cuenta de que lo más doloroso no era la traición, sino darme cuenta de que me había engañado a mí misma durante demasiado tiempo. Esa mañana me puse ropa sencilla de colores neutros. Mi padre me llevó. En el coche no habló mucho, solo dijo, tómatelo como algo que hay que hacer, nada más. Frente al tribunal vi a Javier. Estaba solo, demacrado, con la mirada hundida. A Isabel la llevaron los agentes después. Parecía haber envejecido mucho desde la última vez que la vi. Su pelo estaba más canoso, sus hombros encogidos. Ya no tenía ese aire de firmeza habitual. En ese momento, mi corazón se encogió. No sentí satisfacción ni regocijo, solo una tristeza muy profunda. Cuando comenzó el juicio, el ambiente en la sala era tenso como una cuerda de violín. Me senté en el banquillo de las partes implicadas, con las manos sobre las rodillas, la espalda recta. Cuando me llamaron, me levanté y subí al estrado. Las luces me daban directamente en la cara. Me preguntaron sobre esa mañana. Relaté cada detalle, con voz firme. Al mencionar el momento en que vi a Isabel rociar la solución en el coche, se me hizo un nudo en la garganta, pero continué. No la miré, pero sabía que tenía la cabeza gacha. El abogado de la otra parte me interrogó con un tono incisivo. ¿Está segura de que fue un acto intencionado para causar daño o simplemente un malentendido? Respiré hondo. No me atrevo a especular sobre los motivos. Solo digo lo que vi, y el informe pericial ha demostrado que esa solución era peligrosa. En ese momento, oí murmullos a mi alrededor, pero no les presté atención. Me concentré en mantenerme erguida y hablar con claridad, sin adornos. Cuando fue el turno de declarar de Isabel, me senté, entrelazando las manos. Su voz temblaba, a veces alta, a veces baja. Habló de su preocupación por su hijo, de su miedo a perderlo, de su ira hacia mí. Lloró mucho. En un momento dado, se giró para mirarme, con una expresión que era a la vez de reproche y de súplica. Bajé la cabeza, no por debilidad, sino porque sabía que si la miraba directamente, no podría mantener la calma necesaria. A Javier lo llamaron después. Dijo que no lo había hecho directamente, que no pensaba que su madre llegaría tan lejos. Pero cuando el fiscal presentó los mensajes y las pruebas que demostraban que él sabía de la manipulación del coche, guardó silencio. Ese silencio fue más pesado que cualquier confesión. El juicio duró casi todo el día. Cuando el juez suspendió la sesión para deliberar, me sentí completamente agotada. Mi padre me cogió la mano y la apretó suavemente. Lo has hecho bien. El momento de la sentencia lo escuché con claridad, pero a la vez como si estuviera muy lejos. Isabel fue condenada a una pena de prisión acorde con el delito de poner en peligro a otra persona. Javier fue considerado responsable solidario. Recibió una sentencia suspendida y una multa de indemnización civil. Cada número, cada artículo que resonaba, era como poner un punto final. Cuando todos se iban, a Isabel la llevaron y pasó a mi lado. Se detuvo y me miró durante mucho tiempo. Elena me llamó, con la voz ronca. Yo. Lo siento. Me quedé quieta. Tenía muchas cosas que decir, pero al final solo respondí, espero que se cuide. No porque la hubiera perdonado por completo, sino porque no quería seguir cargando con el rencor. Javier estaba en los escalones del tribunal, viendo cómo se llevaban el coche que transportaba a su madre. Cuando pasé a su lado, dijo en voz baja, Elena, estoy en deuda contigo. Me detuve un momento. Javier, cada uno paga el precio de sus elecciones. Solo espero que a partir de ahora vivas con decencia. Dicho esto, seguí caminando sin mirar atrás. De vuelta a casa, mi padre conducía más despacio de lo normal. Miré por la ventanilla. La ciudad seguía siendo ruidosa, el tráfico denso, como si mi historia fuera solo un grano de arena en el flujo de la vida. De repente me sentí ligera, una ligereza que viene después de un agotamiento extremo. Al llegar a casa, me cambié de ropa, me lavé la cara y me senté a cenar con mi padre. La cena era muy sencilla, pero comí con más apetito que en muchos días. Mi padre me miró y sonrió levemente. Se acabó, hija. Asentí. Sí, un capítulo se ha acabado. Esa noche, me acosté sin dar vueltas en la cama. Sabía que por delante había otras dificultades. El trabajo, el futuro, heridas que aún no habían cicatrizado, pero al menos había superado la tormenta más grande de mi vida sin perderme a mí misma. Cerré los ojos, pensando en silencio que al día siguiente empezaría de nuevo, no desde cero, sino desde todo lo que había aprendido. Tras el juicio, no sentí el alivio completo del que la gente suele hablar. El fin de un caso no significa el fin de sus ecos. Es como cuando deja de llover. El suelo sigue mojado, el aire huele a humedad, y el corazón necesita tiempo para acostumbrarse de nuevo al sol.
Volví a mi rutina con mi padre, pero en mí había cambios muy claros, silenciosos pero firmes. A la mañana siguiente, me levanté temprano para prepararle el té a mi padre. Él estaba sentado junto a la ventana. El sol iluminaba su pelo, ya muy canoso. ¿Qué piensas hacer hoy?, preguntó con voz tranquila. Buscar un trabajo nuevo, respondí. No quiero estar parada mucho tiempo. Mi padre asintió. Bien, es bueno que decidas por ti misma, pero recuerda, todo a su debido tiempo. Sonreí. Entendí lo que quería decir. No dudaba de mi capacidad, sino que temía que me exigiera demasiado. Solía ser así, aguantando demasiado para mantener un hogar que ya no lo era. Empecé a enviar mi currículum, no a muchos sitios, solo a algunos que se ajustaban a mi experiencia. No elegí trabajos que requirieran una competencia feroz, ni tampoco algo demasiado relajado. Quería un entorno lo suficientemente ocupado para no perderme en mis pensamientos, pero también lo suficientemente amable para no tener que estar siempre a la defensiva. Mientras esperaba respuestas, dediqué tiempo a reorganizar mi vida. Limpié mi habitación, me deshice de cosas innecesarias y guardé algunos objetos ligados a buenos recuerdos. Me di cuenta de que el pasado no necesita ser borrado, solo colocado en su lugar. Una tarde, Sofía vino a casa inesperadamente. Abrí la puerta y me sorprendió verla allí con aspecto cansado. Elena dijo en voz baja, ¿puedo pasar a hablar un momento? Miré a mi padre, quien asintió levemente y se retiró, dejándonos espacio. Sofía se sentó, con las manos entrelazadas. Pronto tendré que cumplir una sanción administrativa por ocultar información. No es grave, pero suficiente para que pierda mi trabajo. Escuché en silencio. Ella suspiró. No espero que me comprendas. Solo quiero decir que he entendido el precio del silencio. La miré y respondí lentamente. Ya no te guardo rencor, pero tampoco puedo volver a ser como antes. Hay relaciones que, una vez rotas, es mejor dejarlas así. Sofía asintió, con los ojos enrojecidos. Lo entiendo. Se levantó e inclinó la cabeza. Te deseo paz. Cuando se fue, me quedé sentada mucho tiempo. Mi corazón ya no se sentía tan pesado. No porque hubiera olvidado, sino porque había dejado de esperar que los demás fueran como yo deseaba. Una semana después, recibí una llamada de una pequeña empresa. Me invitaron a una entrevista. El día de la entrevista, me vestí de forma sencilla. Entré en la sala y respondí a cada pregunta con sinceridad. No oculté que acababa de pasar por una crisis, pero no entré en detalles. Solo dije, he aprendido a asumir la responsabilidad de mis elecciones. La persona que me entrevistaba me miró y asintió. Necesitamos gente así. Salí con una rara sensación de paz. Aunque aún no tenía una respuesta oficial, sabía que iba por el buen camino. Esa noche, mi padre preparó mi plato favorito. Comimos lentamente. ¿Piensas mudarte a vivir sola?, preguntó mi padre. Pensé un momento. Todavía no, papá. Quiero quedarme contigo un tiempo más. Mi padre sonrió. Claro, esta casa siempre será tuya. Unos días después recibí un mensaje de Javier. Una sola línea. Me mudo a otro sitio. Espero que te vaya bien. Miré la pantalla y apagué el teléfono. No respondí. No por odio, sino porque sabía que hay conversaciones que ya no necesitan tener lugar. Una tarde de lluvia, fui a visitar a mi madre. Me paré frente a su tumba y le conté sobre el juicio, el nuevo trabajo, sobre mi padre. Mamá, no te preocupes, le dije en voz baja. Ya no tengo miedo. La lluvia caía suavemente. La tierra olía a humedad. Sentí mi corazón calmarse. Comprendí que la fortaleza no es no sentir dolor, sino atreverse a seguir adelante a pesar del dolor. A finales de mes empecé a trabajar. El primer día me levanté temprano y me preparé con esmero. Mi padre me acompañó a la puerta y me dijo, si algo no va bien, vuelve y dímelo. Sonreí. Sí, papá. El nuevo trabajo no era perfecto, pero me hacía sentir útil. Mis compañeros eran amables. Mi jefe no era estricto. Me concentré en mi trabajo, evitando hablar del pasado. A veces, durante la pausa para comer, me sentaba sola a mirar por la ventana, recordando el tiempo que había pasado. Ya no sentía miedo, solo la sensación de haber superado una larga y agotadora cuesta. Una noche, mientras recogía la cocina con mi padre, él dijo de repente, Elena, si en el futuro conoces a alguien nuevo, no te precipites por miedo a la soledad. Sonreí levemente. Lo entiendo. Esta vez, elegiré con la cabeza fría. Mi padre asintió, con una mirada de alivio. Esa noche, me senté a escribir sobre todo lo que había vivido. No para lamentarme, sino para recordarme a mí misma cómo me había levantado. Sabía que por delante había 2 partes más de la historia de mi vida, y cada una requeriría un valor no menor al que ya había demostrado. Cerré el cuaderno, apagué la luz,
mi corazón mucho más tranquilo. Ya no era la mujer que solo sabía aguantar para mantener las apariencias. Era Elena, una mujer que había aprendido a vivir siendo honesta consigo misma. Los días de trabajo y la nueva rutina pasaron sin sobresaltos, pero fueron suficientes para sentir un cambio claro en mí. Por la mañana, me levantaba temprano para prepararle el té a mi padre, y luego me iba a trabajar. Por la noche, volvíamos a cenar juntos, veíamos las noticias y hablábamos de cosas triviales. Una vida tan normal que, si no fuera por las pesadillas que a veces me despertaban, habría pensado que nada de aquello había ocurrido. En la nueva empresa, no hablé mucho de mi pasado. Mis compañeros solo sabían que estaba divorciada y vivía con mi padre. No eran demasiado curiosos, quizás porque cada uno tiene su propia historia. Me concentré en mi trabajo, aprendiendo lo que me faltaba. Cada vez que terminaba una tarea me sentía un poco más fuerte, como si estuviera reconstruyendo los cimientos que se habían derrumbado. Un mediodía recibí un mensaje de Antonio. Elena, la sentencia es firme. Todos los procedimientos han concluido. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Concluido. Una palabra corta, pero detrás de ella había toda una etapa de mi vida. Le respondí, gracias, Antonio. Y nada más. Ya no sentía la necesidad de añadir nada. Esa tarde, justo cuando salía del trabajo, me llamó mi padre. Su voz sonaba extraña, un poco ronca. Elena, ¿puedes volver pronto? Estoy un poco cansado. Mi corazón se encogió. Pedí salir antes y corrí a casa. Mi padre estaba sentado en el sofá, pálido. Me asusté. Papá, ¿qué te pasa? Te llevo al hospital. Él hizo un gesto con la mano. No es nada, seguro que es porque he dormido poco estos días. Siéntate aquí. Me senté a su lado y le cogí la mano. Estaba más delgada que antes. De repente, me di cuenta de que mientras yo estaba sumida en mi propia crisis, mi padre había soportado mucho en silencio. Elena dijo lentamente, ya no soy joven. Solo espero que vivas en paz. Bajé la cabeza. Lo siento por haberte preocupado tanto. Él negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Solo quiero recordarte una cosa. No cierres tu corazón por lo que ha pasado, pero tampoco te precipites por miedo a la soledad. Asentí. No era la primera vez que me lo decía, pero esta vez lo escuché con total claridad. Esa noche, me acosté a su lado, escuchando su respiración regular. Un miedo vago se apoderó de mí, el miedo a que un día, la persona que siempre había estado a mi lado se debilitara. Comprendí que, después de todas las pérdidas, lo más valioso que me quedaba era mi padre. Unos días después recibí una carta manuscrita. El remitente era una prisión. Supe de inmediato de quién era. Me temblaron un poco las manos al abrir el sobre. La letra familiar, un poco inclinada, ya no tan nítida como antes. Elena, sé que no tengo derecho a escribirte, pero aún así quiero pedirte perdón, una vez más, aunque sea tarde. En el tiempo que llevo aquí, he tenido mucho tiempo para pensar. He pensado en lo que hice, en tu mirada aquel día. He confundido el amor con la posesión. Tenía tanto miedo de perder a mi hijo que olvidé que tú también eres una persona, con una vida, con derecho a ser protegida. No espero que me perdones, solo espero que vivas bien, que no cargues con el rencor, porque el rencor amarga la vida. Si es posible, algún día, haz como si nunca hubiera aparecido en tu vida. Tu suegra. Doblé la carta y me quedé sentada mucho tiempo. No lloré, ni me sentí aliviada. Solo una tristeza profunda y un gran cansancio. Isabel había sacrificado el resto de su vida por el miedo a perder a su hijo. No sabía si llamarlo maldad o tragedia. Quizás ambas cosas. No respondí a la carta. No por odio, sino porque no sabía qué decir. Hay distancias que ni el perdón más sincero puede salvar. Un fin de semana por la noche, mientras reorganizaba la estantería, sonó el teléfono. Un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, pero al final lo hice. ¿Elena? La voz al otro lado era vacilante. Soy Javier. Guardé silencio un segundo. ¿Necesitas algo? Yo. Solo quería preguntar por tu padre. He oído que no estaba bien. Respondí escuetamente. Ya está mejor. Ah, me alegro. Dudó. Elena, me voy al extranjero a trabajar. Puede que tarde mucho en volver. No me sorprendió. Quizás era su forma de escapar de todo. Que te vaya bien. Él se rió con tristeza. Tú siempre eres así, tranquila y decidida. Creo que desde el principio el que no te merecía era yo. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería alargar una conversación que ya no tenía sentido. Al colgar miré por la ventana. La noche estaba tranquila. De repente, me di cuenta de que ya no sentía la necesidad de demostrarle nada a nadie. Los días siguientes pasé más tiempo con mi padre.
Lo llevé a sus revisiones, le cociné sus platos favoritos y paseamos juntos por el parque por las tardes. Verlo sonreír me llenaba de una extraña calidez. Resulta que la felicidad no es tener más, sino conservar lo que de verdad importa. En la empresa, me dieron nuevas responsabilidades. Sentí un poco de presión, pero también que confiaban en mí. Aprendí a equilibrar el trabajo y la familia, a no agotarme como antes. Comprendí que si yo caía, el más triste sería mi padre. Una noche, me senté a escribir en mi diario. Escribí sobre el camino recorrido, sobre los errores, los miedos, las decisiones difíciles. Le escribí a mi yo del pasado. Lo has conseguido. No te has quedado callada. Al cerrar el cuaderno, me sentí mucho más en paz. Sabía que por delante había otros desafíos, pero después de todo, había aprendido algo importante. La paz no viene de evitar las tormentas, sino de tener el valor de atravesarlas sin perder la dignidad y el respeto por una misma. Apagué la luz, me acosté, escuchando el viento soplar afuera. En la oscuridad, sonreí muy levemente. El camino por delante era largo, pero ya no tenía miedo de andarlo sola. La temporada de lluvias de ese año llegó antes de lo habitual. Los primeros aguaceros de verano caían de repente, repiqueteando en el tejado y manteniendo siempre húmedo el pequeño patio de mi padre. Me acostumbré a abrir la puerta cada mañana, a respirar el olor a tierra mojada, a preparar el té y a despertar a mi padre. La vida transcurría lenta y regularmente, como un río que, tras pasar por los rápidos, encuentra un remanso de paz. La salud de mi padre ya no era la de antes. No lo decía, pero yo lo notaba claramente. Se cansaba a menudo, a veces se quedaba absorto en mitad de una conversación. Un día se olvidó de apagar el fuego. Por suerte lo vi a tiempo. No lo culpé, simplemente presté más atención. Lo llevé a todas sus revisiones y me dije que tenía que ser aún más fuerte. Una tarde, al salir del trabajo, pasé por el mercado a comprar pescado fresco. La pescadera me miró, dudó, y luego preguntó: «¿Eres Elena, verdad?» Asentí. Ella suspiró. «Pobre niña. El otro día oí a la gente hablar de lo tuyo. Bueno, lo importante es vivir con decencia». Sonreí, sin tristeza ni alegría. Me di cuenta de que los rumores ya no me herían como antes. Lo que pasó, lo correcto y lo incorrecto, ya lo había decidido un tribunal, y mi corazón también tenía su propia respuesta. Esa noche, le preparé a mi padre su plato favorito. Comió despacio, pero se lo terminó todo. Dejó los cubiertos y me miró, su voz más grave de lo normal. «Elena, tengo que hablar contigo». Me sobresalté un poco. «Dime, papá». Guardó silencio un momento, como sopesando sus palabras. «He ahorrado un poco de dinero. No es mucho, pero suficiente para que tengas algo. Quiero poner a tu nombre el terreno que hay detrás de la casa». Me quedé de piedra. «Papá, no lo necesito. Guárdalo para tu vejez». Él negó con la cabeza. «Ya soy viejo, no sé cuánto tiempo más estaré contigo. Eres mi hija. No voy a dejar que te quedes sin nada». El corazón se me encogió. «No digas eso, papá, te necesito mucho tiempo más». Él sonrió con ternura. «Claro, yo también quiero quedarme, pero la vida es impredecible. Acéptalo, para que me quede tranquilo». Esa noche no pude dormir. Me quedé escuchando la lluvia, con el corazón apesadumbrado. Comprendí que mi padre no solo se preocupaba por mi futuro, sino que también se estaba preparando para el día en que ya no tuviera fuerzas para protegerme. Esa idea me dolió en el pecho. Unos días después, Antonio vino a casa. Traía los papeles para el cambio de nombre. Miró a mi padre y luego a mí, y dijo lentamente: «Elena, tu padre hace bien en pensar en ti, no lo rechaces. Pero también te digo la verdad, deberías empezar a pensar en tu futuro a largo plazo. No en casarte, sino en vivir de forma independiente y sólida». Asentí. «Sí, lo entiendo». Antonio se quedó un rato más, y de repente dijo: «Ah, por cierto, un conocido mío está organizando un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido violencia psicológica y familiar. Necesitan a alguien que comparta su experiencia, no para lamentarse, sino para ayudar a otras a atreverse a hablar. He pensado en ti». Guardé silencio. La idea me asustaba y me confundía a la vez. «¿Crees que podré hacerlo?» Antonio me miró durante mucho tiempo. «Ya has hecho lo más difícil. El resto es solo cuestión de si te atreves a creer en tu propio valor». Lo pensé durante varios días. Finalmente, acepté intentarlo. La primera sesión tuvo lugar en una pequeña sala. No había mucha gente, solo una docena de mujeres de todas las edades, algunas con la cabeza gacha, otras con los ojos enrojecidos. Cuando me tocó hablar, me temblaban un poco las manos. No conté mucho, ni lo hice de forma dramática. Solo hablé de cómo el silencio casi me cuesta la vida, y cómo hablar me salvó. Cuando terminé, la sala quedó en silencio,
y luego una mujer de mediana edad rompió a llorar. Dijo, pensaba que solo a mí me trataban con tanto desprecio. En ese momento comprendí por qué había tenido que pasar por todo aquello, no para vengarme, no para demostrar nada, sino para que otra persona supiera que no estaba sola. Al volver a casa se lo conté a mi padre. Escuchó con mucha atención y luego asintió. Haces bien. No se vive solo para una misma. Sonreí. Pero primero vivo para ti, papá. Él se rió. Una risa ronca pero cálida. Claro, soy el número 1. Una noche, mientras doblaba la ropa, recibí un mensaje de un número desconocido. Elena, soy la mujer que se sentó al fondo el otro día. Quería darte las gracias. He solicitado el divorcio. Miré la pantalla y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. No de tristeza, sino de una profunda emoción. El tiempo pasó, mi trabajo se estabilizó. Me ofrecieron un nuevo puesto, con más presión, pero también más oportunidades. Ya no temía a los desafíos. Sabía que aunque tropezara, podría levantarme. Una tarde, fui con mi padre al parque cercano. Él se sentó en un banco. Yo paseaba lentamente a su lado. Me miró y dijo, como si se le escapara. Elena, me alegro de que hayas vivido con rectitud. Le cogí la mano, delgada pero cálida. Y yo me alegro de no haberme rendido nunca. De vuelta a casa, el sol de la tarde se extendía por la calle, dorado y suave. De repente, me di cuenta de que mi felicidad ahora no era ruidosa ni ostentosa, pero era muy real. Venía de la paz interior, de despertarme cada mañana sin miedo, sin agachar la cabeza. Esa noche, escribí una cosa más en mi diario. Escribí, hay cicatrices que nunca desaparecen, pero nos recuerdan que hemos sobrevivido. Cerré el cuaderno, exhalando suavemente. Sabía que solo quedaba una parte más para cerrar este largo viaje, no con lágrimas, sino con gratitud. La temporada de lluvias pasó muy lentamente, dejando tras de sí escasos rayos de sol que se colaban por las ramas de los árboles frente al porche. Me senté junto a la ventana, observando la última gota de agua caer del tejado y disolverse en el suelo de baldosas viejas. La sensación que tenía en ese momento ya no era de espera ni de nerviosismo, sino una calma muy profunda, como si después de un largo viaje, finalmente hubiera llegado a un tramo del camino donde se puede caminar sin prisa. Mi padre dormía la siesta en su habitación. Últimamente su sueño era ligero, pero hoy parecía más tranquilo. Le eché una manta fina por encima y me quedé mirando su rostro, marcado por el paso del tiempo. De repente pensé que, si no hubiera sido por aquel suceso, quizás seguiría siendo una nuera sumisa, una esposa que aguantaba, y quizás mi padre habría tenido que despedirme en un frío funeral. Al pensar en ello, me estremecí, y me reprendí por dejar que esos pensamientos volvieran. El pasado ya había pasado. Por la tarde recibí un mensaje de Antonio. Solo una línea. Elena. Todos los trámites han finalizado. Puedes considerar cerrado este capítulo. Lo leí y dejé el teléfono. No respondí de inmediato. Quería tomarme unos minutos para sentir plenamente lo que significaba cerrar un capítulo. No era olvidar, sino ya no ser arrastrada de vuelta. Esa noche, preparé una cena sencilla, sopa de verduras, pescado guisado y unas aceitunas que le encantaban a mi padre. Cuando terminó de cenar, me miró durante mucho tiempo. Elena dijo, su voz lenta y uniforme, te veo muy diferente últimamente. ¿Diferente cómo, papá?, pregunté. Medio en broma, medio en serio. Ya no agachas la cabeza, respondió. Tus ojos brillan más. Sonreí. Solo he aprendido a mirar de frente. Mi padre asintió. Con eso es suficiente. Después de cenar, le preparé un té. Nos sentamos en el porche, con una suave brisa. El sonido lejano de la televisión de un vecino era muy cotidiano. Mi padre me contó historias de su juventud, de los tiempos difíciles con mi madre, de las veces que casi se rinde pero siguió adelante por la familia. Al escucharlo, de repente me di cuenta de que había seguido el mismo camino que mis padres. Un camino difícil pero recto. Antes de irme a dormir, abrí de nuevo el diario que me había acompañado durante todo este tiempo. Las primeras páginas estaban escritas con letra temblorosa, llenas de confusión y miedo. Las páginas siguientes eran más firmes, la letra más regular, las frases más tranquilas. Escribí una última página, muy lentamente. Hoy ya no soy la nuera de nadie, ni la esposa de nadie. Solo soy Elena, una mujer que ha cruzado la línea entre la vida y la muerte, que ha superado la traición para conservar las dos cosas más importantes, la vida y el respeto por mí misma. Cuando terminé, cerré el cuaderno. Afuera, el cielo se había despejado por completo. Ya no llovía. Los días siguientes, mi vida transcurrió con total normalidad. Fui a trabajar, participé regularmente en las sesiones de apoyo con el grupo de mujeres.
Algunas, después de escucharme, tuvieron el valor de marcharse. Otras simplemente lloraron en silencio y se fueron. Pero yo sabía que en ellas había germinado una semilla. No me consideraba la salvadora de nadie. Solo era alguien que una vez guardó silencio, y por lo tanto, entendía el enorme precio de ese silencio. Una tarde, de vuelta a casa, pasé por el puente donde el coche se había precipitado al río. Detuve el coche un buen rato. El agua abajo fluía tranquila y constante, como si nunca se hubiera tragado una tragedia. Me quedé allí, sin temblar, sin evitar la mirada. Incliné la cabeza levemente, como un saludo al pasado, y luego me di la vuelta. Sabía que no necesitaría volver a ese lugar nunca más. Al llegar a casa, mi padre estaba regando las plantas. Al verme, sonrió. ¿Ya has vuelto, hija? Sí, mañana quiero ir al pueblo a visitar la tumba de mamá, dijo con voz lenta. Hace mucho que no vamos. Asentí de inmediato. Voy contigo. El viaje al pueblo fue tranquilo. Me paré frente a la tumba de mi madre y le conté todo lo que había pasado, como tantas otras veces. Pero esta vez no lloré. Solo dije, mamá, estoy bien. Al decir eso, sentí un gran alivio. De vuelta, mi padre se durmió en el coche. Conduje despacio, viendo cómo el familiar camino del pueblo se alejaba por el retrovisor. De repente, comprendí que la vida de cada persona tiene giros muy bruscos. Algunos lo superan, otros no. La diferencia no está en la suerte, sino en si nos atrevemos a levantarnos cuando nos damos cuenta de que nos están empujando al borde del abismo. Esa noche, cuando me preparaba para dormir, el teléfono vibró. Un mensaje de un número no guardado. El contenido era escueto. Elena, he conseguido salir adelante. Gracias. Lo leí, sonreí y apagué el teléfono. No necesitaba saber quién era, solo saber que mi historia no había terminado en vano. Me acosté, escuchando la respiración regular de mi padre en la habitación de al lado. En la oscuridad, ya no sentía miedo, ni preocupación por el mañana. Sabía que no era más rica que nadie, ni feliz de la manera que la gente suele mostrar, pero tenía algo que una vez estuve a punto de perder: el derecho a vivir segura y con dignidad. Si alguien me preguntara qué he aprendido de todo esto, probablemente solo diría una cosa muy simple. No te quedes en silencio cuando tu vida y tu dignidad están en juego, porque el silencio no es resignación. A veces es el primer paso hacia la tragedia. Afuera, un nuevo día estaba comenzando. Cerré los ojos, respirando profundamente. Por primera vez en muchos años, dormí de un tirón, sin pesadillas, sin sobresaltos. Mi viaje terminaba aquí, pero la vida continuaba, de una manera tranquila, digna y sin agachar más la cabeza. La historia de Elena concluye, pero la lección que deja no termina en la última página. Porque ahí fuera, en la vida real, todavía hay muchas personas viviendo en silencio, aguantando, en relaciones donde se les exige resignación para mantener la paz, agachar la cabeza para mantener una familia, sacrificarse a sí mismas a cambio de dos palabras: estabilidad. Pero a veces, el precio del silencio no son solo lágrimas, sino la vida, la dignidad y el futuro. La mayor lección de esta historia no reside en la venganza, ni en la sentencia o el destino de nadie. Reside en el momento en que Elena eligió hablar. Eligió ponerse del lado de la verdad, aunque tuviera que pagar con su matrimonio, su reputación y muchas heridas. La vida nos enseña que la resignación solo tiene sentido cuando no nos mata, cuando el silencio se convierte en miedo, cuando aguantar se vuelve peligroso. Entonces hablar ya no es una opción, sino una obligación hacia una misma. En la vida, todos podemos encontrarnos con personas que, bajo el nombre de familia, de seres queridos, nos tratan con egoísmo, control e insensibilidad. En ese momento, lo más importante no es preguntarse qué pensarán los demás de nosotros, sino si seguimos viviendo de acuerdo con nuestra conciencia y nuestra propia seguridad. Una mujer fuerte no es la que más aguanta, sino la que sabe detenerse a tiempo. Esta historia también nos recuerda algo muy profundo. No sacrifiques tu vida y tu dignidad para mantener una relación podrida. No enseñes a tus hijos que la resignación es una virtud cuando esa resignación protege al malvado. Y nunca consideres el silencio de la víctima como consentimiento. Si te encuentras en una situación como la de Elena, recuerda, no eres débil por hablar, solo te estás salvando a ti misma. Y si eres un espectador, por favor no juzgues demasiado rápido, porque a veces, una persona ha tenido que sacrificar toda una vida de paz para tener el valor de abrir la boca.